valores séricos van de 9 a 11 miligramos por ciento o 4.5 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Y el calcio siempre está en equilibrio con el calcio óseo. O sea, el organismo cuando tiene exceso de calcio lo manda ¿a dónde? De alguna manera al hueso, cuando el calcio está normal. Pero cuando hay déficit de calcio, ¿de dónde lo va a sacar? Del hueso. ¿Ya? Porque hay un equilibrio. Mucho del calcio se une a la proteína, de tal manera que cuando la albúmina está disminuida, el laboratorio nos va a dar unas cifras de calcio menores y hay que corregirlas en relación a la albúmina. Si te cansas, me dices. ¿Cómo se regula el calcio en la sangre? Entonces, finalmente, si está en equilibrio con el hueso, se regula por sustancias que tienden a subirlo y sustancias que tienden a bajar. Entonces, cuando el calcio baja en sangre, predominan estas sustancias para aumentar el calcio en la sangre. ¿De acuerdo? Y cuando el calcio sube en la sangre, más bien se secreta calcitonina para disminuir el calcio en la sangre. ¿Ya? Por supuesto, esto no es un sub y baja, sino es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio. Entonces, pero para poder expresarlo, este comportamiento metabólico, digamos, del calcio, hay que decir que la disminución del calcio que genera el aumento de la secreción de la paratormona en las paratiroides, que están ubicadas en la parte posterior de la glándula tiroidea, y esto estimula la absorción del calcio gastrointestinal y estimula la resorción, o sea, la extracción de calcio y de fosfato del hueso, resorción ósea, ¿ya? Y estimula la formación y maduración de la vitamina D3. Y la vitamina D3 es muy buena aumentando la absorción de calcio. Y otra cosa que hacen es disminuir la excreción urinaria del calcio. Entonces, cuando el calcio baja, quien sube es la paratormona. Y la paratormona hace que sube también la vitamina D3. Y ambas ejecutan esas funciones. Es decir, aumentar el calcio en la sangre. ¿Qué van a hacer? Aumentar su absorción gastrointestinal, sacarla del hueso y disminuir su excreción urinaria. Pero cuando el calcio aumenta, entonces estas hormonas, digamos, salen de ser en la escena principal y quien aumenta es esta, que es la calcitonina. Y la calcitonina para bajar la cifra de calcio que se ha elevado, digamos así, ¿qué hace? Frena la excreción urinaria, o sea, la pérdida urinaria de calcio, y disminuye la resorción ósea del calcio. O sea, cosas diferentes a las que se habían pasado. ¿Ya? Esto es básicamente lo mismo. ¿Ya? Estos son síntomas de hipocalcemia e hipercalcemia agudos, ¿no? Porque el déficit de calcio normalmente es crónico, pero algunas veces puede ser agudo o su aumento puede ser agudo. Entonces, cuando hay hipocalcemia aguda, puede haber muerte por excitación muscular y convulsiones. Y lo mismo, cuando hay hipercalcemias muy agudas, puede llegar también a haber complicaciones muy severas. ¿Ya? Tocaremos algunos de estos temas. ¿Ya? Muy bien, entonces ya hemos visto más o menos cómo se mueve metabólicamente el calcio en relación a la paratormona, a la vitamina D3 y a la calcitonina. La paratormona y la vitamina D3 aumentan la cifra de calcio, aumentando la resorción ósea, entre otras cosas, mientras que la calcitonina hace lo contrario. Eso es verdad cuando las cifras se comienzan a salir de margen, pero en el equilibrio habitual del organismo, en la homeostasis, la vitamina D3 no es descalcificante, más bien es procalcificante. Pero eso es cuando hay una adecuada homeostasis. Pero cuando eso se rompe, pasan más o menos las cosas que hemos conversado. Entonces, hay que ver lo que hemos hablado bajo la óptica esta, de ir considerando también lo que es la homeostasis, el equilibrio. Muy bien, entonces el hueso y el calcio tienen un rol importante en cuanto al juego metabólico del calcio, porque ese es una especie de reserva de calcio y es una especie también de dónde se va el calcio gracias a la calcitonina y gracias a la vitamina D3 cuando hay una homeostasis, por supuesto, adecuada que ya hemos dicho. Y a este movimiento, entonces el hueso
no es estático, el hueso es un órgano totalmente dinámico, como todos nuestros órganos, y es un órgano que tiene una matriz proteica, tiene proteína, es pura proteína, y esa proteína se mineraliza, y entonces tenemos la estructura final de lo que es un hueso, que parece una estructura de cerámica, pero en realidad en su trasfondo no es así. Ese contenido de mineral, de calcio, de fosfato del hueso, se va renovando constantemente, y también la matriz proteica del hueso, como todo tejido, se va remodelando constantemente. Eso se llama la remodelación ósea. De tal manera que el hueso se comienza a resolver, y luego ese hueso que se resolvió se vuelve a sintetizar, se vuelve a mineralizar. O sea, continuamente el hueso va destruyéndose su proteína y su mineral se va liberando a la sangre, pero paralelamente también luego se reconstruye la matriz proteica y se mineraliza. Eso se llama la remodelación ósea. Y la remodelación ósea tiene su punto de practicidad final en unas unidades que se llaman las unidades de resorción ósea o unidades de remodelamiento, que son unidades pequeñitas de 60 micras, huequitos de 60 micras, donde primero se resorbe el hueso, o sea, se saca toda la matriz ósea y se saca todo el calcio por acción de una célula resortiva de hueso que es el osteoclasto. Y luego esa unidad de remodelación tan chiquitita es ocupada por el osteoblasto, y el osteoblasto se ocupa más bien de lo contrario, es decir, de sintetizar la matriz proteica y de promover la mineralización. Por supuesto, todo eso el osteoblasto. Ahora, quien dirige estas unidades de remodelación es el osteoblasto. El osteoclasto es como un obrero que destruye hueso, pero funciona en base a lo que el osteoblasto le diga. O sea, quien dirige la orquesta es el osteoblasto. Y luego, finalmente, el osteoblasto produce la nueva síntesis de matriz proteica y promueve la mineralización. Por supuesto que tiene que estar al final todo eso en juego con las cifras de calcio de sangre que ya hemos descrito y las hormonas que hemos mencionado, ¿no? Porque al final el calcio va a venir de cómo juega el calcio, cómo se absorba, cómo se secreta en los microbios, ¿no? Entonces, estas unidades de remodelación son gobernadas en un momento por el osteoblasto y en otro momento por el osteoclasto. Pero quien tiene el cerebro de qué es lo que va a pasar es el osteoblasto. El osteoblasto, con secreción de proteínas, que son las citoquinas, le dice al osteoclasto lo que tiene que hacer y le dice cuándo tiene que dejar de hacerlo, e incluso le dice cuándo se tiene que morir, y él más bien, el osteoblasto, sí decide sus propias cosas. ¿De acuerdo? Es así más o menos cómo trabaja esto, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que se llama ese hueso normal, digamos, en equilibrio o en estado de que está desconectado, está ahí, tranquilo, también hay mucho hueso así, pero en parte del hueso comienza a producirse esto, la unidad de resorción. Unidades de 60 micras donde el osteoblasto está destruyendo matriz proteica y desmineralizando el hueso. Lo está haciendo porque ¿quién le ha dicho que haga eso? El osteoblasto. En un determinado momento el osteoblasto va a decir, ya no, sale ahí, voy a entrar yo. Y entra el osteoblasto y se pone ahí y más bien sintetiza la matriz proteica y luego fomenta la mineralización bajo la forma de fosfato de calcio o hidroxiapatita, que así se llama este compuesto, que es el que mineraliza finalmente esa matriz proteica para producir que esa unidad de remodelación se llene nuevamente de hueso y luego entre en reposo para después de un tiempo volver a sí. De tal manera que hay un recambio óseo que puede durar meses o a veces un año o a veces más tiempo, que nuestro hueso se va renovando totalmente, no es estático, ¿ya? El problema biológico de alguna manera nace en el hecho de que cuando tú llegas más o menos a los 40 años de edad, en promedio, años más, años menos, depende de muchas cosas, comienza a predominar la resorción sobre la síntesis, sobre la mineralización y la síntesis de matriz proteica. Por distintos factores hormonales, de edad, de cinética de estas células, de cuestión genética,
comienzas a perder hueso indefectiblemente, porque tus unidades de resorción comienzan a superar la capacidad de síntesis de matriz y de mineralización. O sea, querramos o no, a determinada edad comenzamos a perder hueso y se acabó el problema y no hay nada que lo sustituya. Cuando la mujer entra en la menopausia, ese proceso se acelera tremendamente porque pierde una hormona muy mineralizadora y activadora de los osteoblastos, que es el estrógeno. En la fisiología de la mujer, el estrógeno es muy importante para mantener este equilibrio. En la del hombre, de tal manera que cuando la mujer se queda sin estrógenos, se queda sin soportes y entonces comienza a hacer más resorción. Por eso las mujeres tienden a hacer más osteopenia y osteoporosis que el hombre, pero eso no quita que el hombre también la haga. Por encima de este concepto tiene que quedar muy claro, entonces, si estamos destinados los seres humanos a la osteopenia y la osteoporosis biológicamente, ¿cuál es la mejor manera de evitar que eso suceda? Porque eso es mortal. Cuando la osteoporosis avanza, vienen las fracturas patológicas. Un viejito, una viejita se fractura la cadera y se muere. Hoy en día, gracias al avance de la medicina, si tú lo operas rápidamente, le haces un reemplazo de cadera, muy bien, pero muchos de esos reemplazos de cadera, el paciente se muere por complicaciones del postoperatorio. Y si no se opera, se queda paralizada, no puede caminar. Y cualquier ser humano que no camine, muere. El hombre, si no camina, muere. Así es de simple, porque todo se altera y vienen muchas cosas que al final el sujeto se muere. Entonces, la osteoporosis no es simplemente que pierdes hueso y que te fracturas, no, sino que te mueres. Por eso es importante. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir esta osteoporosis y osteopenia a la cual estamos destinados todos los seres humanos, querramos o no? Depende, la manera de protegerse es llegar con una buena masa ósea a los 40 años. Si tú tienes una buena masa ósea a los 40 años, te va a durar 60 años, los cuales no vas a vivir. ¿No es cierto? Pero si tú llegas a los 40 años con una masa ósea pobre, en 20 años estás fracturando de otro lado. Nos parece un chiste, pero es la realidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer para llegar con una buena masa ósea a los 40 años? Tienes que tomar leche. Así de fácil es la situación. Tienes que tomar buenas proteínas, tienes que tomar leche, tienes que comer queso, tienes que exponerte al sol para que la vitamina D3 madure y tienes que hacer ejercicio. Levantar peso y hacer ejercicio, porque eso estimula la mineralización. Entonces, si tú no comes bien porque no quieres o quieres estar flaco, si tú no tomas leche porque te han dicho los idiotas que la leche solamente lo deben tomar los lactantes, lo cual es una imbecilidad, o si no haces ejercicio, no te quejes, vas a llegar a los 40 años con masa ósea y indefectiblemente a los 70 años te vas a comenzar a romper y te puedes morir. Ese es el peso de todo eso. Entonces, si de esta revisión sacáramos este concepto de remodelación ósea, este concepto de la osteopenia inevitable y la importancia que tiene el llegar con una buena masa ósea a la edad adulta, se ha resuelto el 95-99% de la clase. Porque si llegáramos todos con buena masa ósea, no serían necesarios los fármacos. Los fármacos son necesarios porque hay osteopenia. ¿Y por qué? Porque no llegamos con una buena masa ósea a la adultez. Si ustedes llegan con buena masa ósea, porque hacen ejercicio, comen calcio, tienen una vida sana, entonces no fuman, no toman alcohol en exceso, entonces van a llegar con buena masa ósea y tienen huesos hasta para el cajón sin ningún problema. ¿Ya? Esto es lo mismo, es una versión de lo mismo. Esto también, pero ya explica un poquito de la orquesta que habíamos hablado. Esto es un osteoclasto, esto está destruyendo hueso, y estas son las guías moleculares que lo estimulan para destruir hueso, y estas son las guías moleculares que lo estimulan para que deje de destruir hueso. Estas guías moleculares, distintas interleuquinas,
y factores de necrosis tumoral, provienen de quién fundamentalmente? Del osteoblasto. Y estas guías moleculares que más bien estimulan la producción de hueso e inhiben al osteoclasto, provienen de quién? Del osteoblasto. Hay algunas que no, por ejemplo la calcitonina, los estrógenos. Ellos estimulan directamente al osteoblasto para que inhiba al osteoclasto generalmente. La calcitonina lo puede hacer en forma directa, pero el estrógeno, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Va y le dice al osteoblasto, oye, frena al obrero y entra tú y haz hueso. Por eso es que la mujer, cuando se queda sin estrógeno, no tiene cómo frenar su osteoblasto. Y su osteoblasto se dispara. Perdón, su osteoclasto se dispara. En el hombre eso no sucede, por eso el hombre le dura un poco más. ¿Verdad? El osteoclasto es una célula que tiene su origen en células madres de la estirpe sanguínea. ¿Ya? Acá hay una unidad formadora de colonia de granulocito monocito, que viene de la célula madre, que forman los granulocitos, los monocitos, y de los monocitos deriva el osteoclasto. Ese es el origen biológico del osteoclasto. ¿Ya? Y ya sabemos que el osteoclasto es un obrero que es gobernado por las señales que dé el osteoblasto, por la calcitonina y por los estrógenos que lo inhiben, pero lo que lo inhiben generalmente a través del osteoblasto. ¿Ya? Así es como funciona eso. Aquí más o menos es lo mismo, ¿ya? Entonces, acá tenemos unas células, osteoclastos primitivos, que tienen que formarse, madurarse hacia osteoclastos para hacer unidades de remodelación. Entonces, acá el círculo, ven todos los factores inhibidores de que eso suceda. Sí. La osteoproteína, que ahora la vamos a revisar, el factor de crecimiento tisular beta, ¿ya? Que vienen de quién? Del osteoblasto, ¿ya? Y en cambio, en cuadrado tienen los factores estimulantes de que estos prosteoclastos se conviertan en osteoclastos y produzcan unidades de remodelación. Interleucina 6 y otras cosas, factores de necrosis tumoral alfa, que llevan el terreno hacia la reconstrucción. Y en cambio, el factor de crecimiento beta y la osteoproteína frena la resorción. Y hay un punto muy importante que reside en esto, que se llama el RAM, que es un receptor. ¿Ya? Es un receptor que se une, que tiene que expresar para que esto suceda. Y ese receptor RAM, ya lo vamos a ver más finalmente, es que hace el puente para que se pueda estimular el osteoclasto, es bloqueado por la osteoproteína. Eso ya es una biología molecular de la resorción ósea. Y aquí lo ven, fíjense, esto es un precursor de osteoclasto que se va a convertir en osteoclasto y luego va a hacer resorción. Ese precursor de osteoclasto tiene un receptor que se llama el receptor RAM. Se llama el receptor RAM. Y las células osteoblásticas tienen esto, que es el ligando del RAM. ¿Ya? Entonces, cuando se establece un puente entre el ligando del RAM y el receptor RAM que está en el osteoclasto se activa. Pero en un momento determinado, el osteoblasto comienza a producir esta sustancia que es la osteoproteína. Y la osteoproteína se interpone en la reacción entre el RAM del osteoblasto y el receptor del RAM del osteoclasto. Se interpone y ya no puede haber el estímulo y el osteoclasto se queda inactivo. Esa es la importancia del RAM que está en el osteoblasto, del receptor del RAM que está en el osteoclasto y de la osteoproteína que es secretada por el osteoclasto y que inhibe la estimulación de la que hemos hablado. Entonces, el osteoclasto se pone a hacer unidades de remodelación cuando interactúa cuando hay esta interacción RAM con el osteoblasto. Pero cuando se interrumpe, ya no hay unidades de remodelación. ¿Pero quién la interrumpe? El osteoblasto.
¿A través de qué? De secretar la osteoproteína. ¿Ya? O sea, es la base molecular de lo que hemos estado hablando. Hay otras, por supuesto, pero esta más o menos está dilucidada. ¿Ya? Esto es lo mismo. ¿Ya? Este es un hueso más o menos normal, este es un hueso osteoporótico, ¿no? Entonces, ahorita aquí se va a producir una fractura, es una vértebra y ya van a venir todos los problemas de lo que hemos hablado. Esto es lo mismo, ¿ya? El RAN, que es el receptor activador, ¿ya? Acá están los RAN, ¿ya? La interacción del RAN con el ligando RAN, ¿ya? Estos son los osteoblastos, ¿ya? Que tienen los RAN aquí y que interactúan con los receptores RAN de los osteoclastos y que cuando secretan osteoproteína esa interacción se interrumpe. Más o menos es lo mismo. Entonces, acá tenemos el RAN, ¿ya? Ligando que debe interactuar con el receptor RAN y la osteoproteína, que ya hemos dicho, el que la bloquea. Entonces, cuando el osteoblasto va a secretar osteoproteína para bloquear esa interacción, por ejemplo, el estrógeno fomenta eso mucho, ¿ya? Y entonces, así vienen los equilibrios de lo que hemos estado. Ahora, la remodelación ósea también se puede disparar cuando hay hipertiroidismo, cuando hay exceso de paratormona. Cuando tú tienes exceso de paratormona, la paratormona dispara las unidades de remodelación. Al final las va a disparar por procesos moleculares de este tipo, pero las dispara. Y cuando hay hipervitaminosis D, también. Entonces ahí es algo medio paradójico. La paratormona y la vitamina D son muy importantes para que haya una adecuada mineralización del hueso. Es verdad, pero cuando se secretan mucho, o sea, hay hipervitaminosis y hay hiperparatiroidismo, entonces se dispara la resorción y hay un exceso de resorción ósea. ¿De acuerdo? Porque se dispara la activación de la resorción. En cambio, ¿qué hacen los corticoides? Los corticoides son drogas que producen muchísima osteopenia, pero no la hacen porque disparen la resorción, sino porque frenan al osteoclasto. Perdón, al osteoclasto. Entonces, si tú frenas al osteoclasto, no tienes quien sintetice hueso, y entonces se fundió la situación, ¿ya? El déficit estrogénico aumenta los osteoclastos y las unidades de remodelación. Es lo mismo que decir que el estrógeno frena el osteoclasto. El estrógeno frena la resorción, ¿ya? A través del osteoblasto, pero eso es lo que hace, ¿ya? Entonces ya la osteoporosis es cuando todo este equilibrio que hemos estado conversando se altera y predomina la resorción sobre la síntesis de matriz proteica y se comienza a perder masa ósea y entonces comienza a producirse, al final, esto puede tener un origen senil, un origen posmenopáusico, pero ya hemos dicho lo importante que es llegar con una buena masa ósea en la adultez para que esta osteopenia o esta pérdida de hueso, que de todas maneras va a llegar, se sobrelleve de la mejor manera y no llegue a alterar la microarquitectura del hueso y no lleve a fracturas patológicas, porque se fracturan huesos tan importantes como los de la columna, y entonces hay trastornos en la médula o en los nervios, en la estabilidad, o huesos tan importantes como los de la cadera, y entonces el sujeto ya no puede caminar, y si no se resuelve eso, se muere. O además, o también por una complicación de la cirugía o de los problemas asociados a estas fracturas patológicas, puede también venir otras morbilidades e incluso aumentar la mortalidad finalmente. Estas son otras cosas puntuales. La enfermedad de Paget es una deformación ósea, generalmente compromete un hueso o unos cuantos huesos nada más, y es un trastorno de la remodelación
que hay una remodelación ósea desorganizada en un hueso, y ese hueso se vuelve deforme, anómalo, puede fracturarse. Eso es una enfermedad que es un trastorno de la remodelación ósea, pero puntual y focalizado en uno o en unos cuantos huesos. Eso no es osteoporosis, ¿no? Y la osteomalacia es el ablandamiento general de los huesos, que generalmente acompaña a la deficiencia de vitamina D, porque ahora vamos a ver recién las dinámicas de estas hormonas. Y la deficiencia de vitamina D, cuando se da en el niño, tiene un nombre propio que se llama el raquitismo, que siempre hemos escuchado. Y también pues tiene que ver con estos problemas de desarrollo óseo y de la remodelación. Ya. Entonces vamos a entrar a revisar ahora estas hormonas que hemos hablado, porque son las que de alguna manera farmacológicamente se manipulan. Es decir, vamos a hablar de los estrógenos, vamos a hablar de la paratormona, vamos a hablar de la calcitonina y vamos a hablar de la vitamina D3 y del calcio, que más o menos es por donde redundan los fármacos que se utilizan para la osteopenia hoy en día. Entonces, el primero es la paratormona. La paratormona es una proteína, es un péptido, que es una hormona que se secreta en las paratiroides, que están detrás de las tiroides, ¿ya? Y que su síntesis se estimula cuando el calcio baja, ¿ya? Cuando hay calcio bajo. Bajo otras situaciones también, pero básicamente. Y su síntesis más bien se inhibe cuando hay calcio alto, ¿ya? Esto es lo que pasa con la paratormona, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el calcio? A ver, cuando el calcio baja, eso se sensa en las paratiroides y entonces inmediatamente las glándulas paratiroideas comienzan a sintetizar y a excretar mayor paratormona hacia el cerebro, porque el calcio ha bajado y eso ha roto la homeostasis. Entonces, ¿qué va a hacer la paratormona? Va a ir al hueso y va a sacar mineral del hueso, va a sacar calcio del hueso, ¿de acuerdo? Va a ir al riñón y va a hacer que en el riñón se madure la vitamina D3. Y la vitamina D3 va a ir al tubo digestivo y va a aumentar la absorción intestinal de calcio. ¿Para qué? Para aumentar el calcio, ¿ya? Entonces, y además la paratormona va a ir al riñón y va a frenar la pérdida urinaria de calcio, o sea, la excreción urinaria de calcio. Entonces la paratormona detectó que el calcio bajó, ella aumenta y hace lo que tiene que hacer. Va a ir al hueso y va a sacar hueso, o sea, lo va a desmineralizar. Va a ir al riñón y va a evitar que se pierda calcio. Y va a ir también al riñón y va a estimular la producción de vitamina D3 activa para que aumente la absorción intestinal de calcio. La vitamina D, uno la come, la activas en la piel y luego tiene que ir al hígado a hidroxinarse y al riñón a hidroxinarse para convertirse finalmente en el 1,25 dihidroxipolecalciferol, que es el calcitriol, que es la vitamina D activa. Eso es lo que la paratormona estimula en el cuerpo, la segunda hidroxilación. Entonces, si nosotros nos fijamos, la bajada del calcio ha hecho que la paratormona provoque resorción ósea, retención urinaria de calcio y aumento de la absorción. ¿Para qué? Para aumentar el calcio. Entonces, ¿qué pasa si tú no comes buen calcio? Si no tomas leche, si no comes atún, si no comes pescado, ¿qué pasa si no absorbes? No tienes buen calcio, el calcio baja. ¿Quién va a aumentar en sangre? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que pasa. Entonces tu masa ósea se ve afectada. Esto es lo mismo, ¿ya? Cuando baja el calcio, eso estimula la paratormona, inmediatamente el riñón comienza a disminuir su pérdida urinaria de calcio. Para aumentar el calcio, se estimula la maduración de la vitamina D para que aumente la absorción del calcio en el intestino, y la paratormona, quizás lo que es lo peor, va a ir al hueso y va a sacar calcio porque ella no permite que el calcio baje. Es un policía que no permite que el calcio baje, porque si el calcio baja mucho, entras en hipocalcemia y eso puede ser mortal. Si no hubiera la paratormona,
te muere. Es lo que pasa cuando haces resecciones totales de tiroides para cáncer y puede haber muerte por hipocalcemia en el postoperatorio. Entonces eso ya se tiene que manejar, el cirujano de cabeza y cuello maneja esas cosas para que eso no suceda. Entonces la paratormona como tal no se da para el tratamiento de la osteopenia, ¿no? Porque ella más bien promueve la resorción. Pero nos sirve para estudiar cómo es que trabaja todo eso, ¿no? La paratormona aumenta la resorción ósea, en el riñón aumenta la resorción de calcio y estimula la vitamina D para que aumente la absorción gastrointestinal de calcio. Pero como ella no tiene utilidad terapéutica, pero hay algunos análogos de ella que sí pueden servir. En cambio, el calcio y el calcitriol, o sea, el calcio y la vitamina D3, que conversan con ella, ellos sí tienen utilidad terapéutica. Ya vamos a ver cómo. Pero hay algunos agentes análogos de la paratiroides, como la teriparatida y la avaloparatida, que son análogos de la paratormona, por DNA recombinante generalmente, son análogos que sí pueden servir a veces para mejorar la activación de los osteoblastos, ¿verdad? Y inhibir la resorción también a través de ellos. Porque ya hemos dicho que esto sucede cuando el calcio anormalmente baja. Pero si eso está en un equilibrio adecuado, la paratormona, como estimula la formación de vitamina D, garantiza la mineralización. Porque la vitamina D3 fomenta la mineralización. Pero siempre y cuando haya un terreno adecuado de nivel de calcio y de nivel de paratormona. ¿Ya? Entonces, hay algunos análogos que pueden ayudar a eso, ¿ya? Y se pueden usar algunas veces cuando hay trastornos de la calcificación ósea, pero es de segunda elección, ¿no? Porque así como puede mejorar un poco frenando la resorción a través de lo que hemos dicho, tienen asociados un riesgo de fractura, porque al final ellos son agentes parecidos a la paratormona. Y la paratormona, ¿qué es lo que hace básicamente en el hueso? Resorción. Entonces, esas son drogas de equilibrio delicado, ¿no es cierto? Pero bueno, están ahí, ¿ya? ¿Qué reacciones te pueden dar estas hormonas? Los propios de una paratormona pueden aumentar el calcio en la sangre, ¿no es cierto? ¿No? Y algunos han producido osteosarcoma en ratas. Entonces son drogas que están en segundo nivel, que se piensa en ellos, son relativamente nuevas, pero todavía no son de manejo difundido. Y si vas a pensar en ellas, es en situaciones muy avanzadas, cuando por ejemplo tienes pacientes con lupus o tienes pacientes que por cualquier razón reciben corticoides y tienen riesgos muy altos de fractura y no puedes manejar la osteoporosis, entonces puedes recurrir a veces a este tipo de drogas, pero teniendo siempre el riesgo de que incluso te pueden producir una fractura. Ok, ahí queda lo que es la paratormona. Esta es la calcitonina. La calcitonina trabaja más o menos lo que hemos escrito, ¿no es cierto? Es un péptido también, se secreta en la tiroides, ¿no? Pero no son los folículos tiroideos, sino son unas células parafoliculares las que la secretan, las células C parafoliculares. ¿Cuándo aumenta la calcitonina? Cuando hay un exceso de calcio. ¿No? ¿Y cuándo disminuye la calcitonina? Cuando hay una disminución del calcio. Porque la calcitonina, cuando aumenta el calcio, ¿qué hace? Lo manda al hueso. ¿Ya? Y aumenta que pierdas calcio por el riñón. O sea, al revés más o menos de lo que hace la paratormona. Aumenta la expresión de calcio, disminuye la resorción ósea, aumenta la mineralización por supuesto también. Y esto sí tiene utilidad como fármaco. También disminuye el dolor óseo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo interpretamos esto?
Acá tenemos que aumenta el calcio en sangre. Entonces, cuando aumenta el calcio en sangre, se libera calcitonina. Y la calcitonina va a ir a estos mismos lugares que iba la paratormona, pero va a hacer cosas distintas. Va al hueso y más bien frena la resorción y activa la mineralización ósea y la síntesis de matriz proteica. Va al intestino, en el intestino no modifica mayormente la absorción, pero va al riñón y disminuye la pérdida urinaria de calcio. No, perdón, aumenta la pérdida urinaria de calcio. Entonces, como aumentó el calcio, la calcitonina, ¿qué hace? Lo manda al hueso y hace que pierdas más calcio por el riñón. ¿Ya? Si disminuye el calcio, más bien, que se secreta es paratormona. La paratormona, ¿qué hace? Lo saca del hueso, hace resorción ósea, aumenta su absorción gastrointestinal a través de la vitamina D y disminuye su excreción de calcio para que no se pierda, ¿no? Es el equilibrio que ya habíamos visto. Entonces, dar paratormona no tiene lógica porque puede aumentar la resorción. Solo esos análogos de paratormona, que justamente una de sus reacciones adversas es producir fracturas patológicas. La calcitonina, en cambio, sí puede servir como fármaco, porque estamos viendo que aumenta el depósito de hueso y disminuye la resorción. Entonces, acá tenemos la calcitonina, que es una hormona proteica, de tal manera que no se puede dar por vía oral, se da por vía intramuscular, pero la vía que más se usa es la vía nasal, ¿no es cierto? Es la vía nasal. Esta es la calcitonina. Reacciones adversas de la calcitonina por la vía nasal, que es la más, puede haber epistaxis, puede haber congestiones nasales, ¿ya? Artralgias, cefaleas, hipersensibilidades, edemas de manos, algunas cosas relacionadas a las reacciones adversas de la calcitonina. Pero en verdad no tiene muchas reacciones adversas, de tal manera que tú la puedes administrar ya sea por vía intramuscular o lo que es más común por vía de spray nasal. Vía calcítica. Entonces, ¿cuándo vas a indicar calcitonina? Cuando hay procesos de resorción ósea, osteoporosis, osteopenia, uso de corticoides, que ya hemos dicho que también van a producir mucha osteopenia. O cuando hay hipercalcemia por otras causas, ¿no? Hipervitaminosis D, hiperparatiroidismo. Estas ya son entidades clínicas muy específicas que no las vamos a abordar mucho, pero aumenta la resorción. Entonces tú das calcitonina y corriges el equilibrio. Luego vamos a analizar la vitamina D, que es muy importante. La vitamina D es una hormona esteroidea, ¿ya? Que tiene un origen natural, el colecalciferol, el ergocalciferol, en la leche, en las carnes, en otros alimentos. Y también se puede hacer de manera sintética, y hoy en día lo que se hace ya sintéticamente es el 1,25-dihidroxicolecalciferol, que su sinónimo es calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D3. Es la que importa. El calcitriol es el que importa, ¿ya? Pero el origen del calcitriol es un camino que viene con precursores de vitamina D. Entonces, tú tienes en la dieta, ¿ya? Precursores de vitamina D que van a activar con la luz ultravioleta a estas vitaminas D hacia vitamina D3. Luego la vitamina D3 va a hidroxilarse en el hígado y luego, secuentemente, va a hidroxilarse en el riñón y entonces se va a obtener esto, que es el 1,25-dihidroxivitamina D3. Entonces tú consumes la vitamina D, el sol activa esos precursores de vitamina D hacia vitamina D3 y esa vitamina D3 se hidroxila en el hígado y en el riñón. Y al final tienes el calcitriol, que es el que nos interesa, que es el 1,25-dihidroxivitamina D3 o dihidroxicolecalciferol o calcitriol. Este es el que va a garantizar la adecuada mineralización ósea.
cuando hay un adecuado balance y homeostasis. Pero si se aumenta la secreción de paratormona, esto va a acelerar la hidroxilación, va a haber exceso de vitamina D y va a haber más bien resorción ósea. Entonces, fíjense cómo la vitamina D puede preconizar la síntesis de hueso, pero cuando está anormalmente elevada, en conjunto con la paratormona, más bien va a preconizar la desmineralización del hueso. La vitamina D3 activa siempre, eso sí, siempre va a aumentar la absorción de calcio gastrointestinal. Ahí no hay reversa. En cambio, acá en el hueso, el equilibrio es más complicado y tiene una reversa. Entonces, este es el 1,25 de hidroxicolecación. Cuando se ha hidroxilado en el hígado y luego en el. Entonces, estos precursores de vitamina D tienen que activarse en la piel. Ese es el primer paso. ¿Quiénes son los precursores de vitamina D? Este tipo de sustancias, ¿no es cierto? La leche, el queso, el pescado, los cereales. No los cereales de caja, ¿no? Eso no sirve para nada, ¿no? Los cornflakes, eso no es alimento, eso es azúcar, ¿no es cierto? ¿Quién está acá? La avena, por ejemplo. ¿No? Comer avena es bueno, por eso, ¿no? Pero el Kellogg's y esas cosas no hacen nada. Eso no tiene nada de vitamina D. Entonces, estos alimentos tienen precursores de vitamina D, que cuando hay exposición solar, esos precursores van a devenir en este, que es la vitamina D3, o colecalciferol. Entonces, ya hemos dicho, y luego va a suceder esto que ya hemos analizado. ¿Verdad? ¿Cómo actúa la vitamina D? Es una hormona esteroidea. Actúa igualito que el estrógeno, actúa igualito que la testosterona, igualito que los corticoides. Es decir, entra al citosol, encuentra su receptor y con su receptor se mete al núcleo y en el núcleo regula la expresión génica. O sea, la transcripción de RNA mensajero. Y al final, ¿cuáles van a ser sus efectos? Estos. La vitamina D3 activa, o sea, el calciferol, el calcitriol, el 1,25 de hidroxicolecalciferol, aumenta la absorción de calcio intestinal, aumenta la reabsorción de calcio en el riñón y favorece la mineralización ósea. Esos son sus efectos. ¿Ya? Pero cuando hay un exceso de paratormona o un exceso de vitamina, más bien se comienza a aumentar la movilización y la destrucción ósea. Este es un equilibrio raro, pero es así y ya lo hemos analizado. ¿No es cierto? Pero cuando la orquesta está funcionando bien, la vitamina D, en conjunto con la paratormona, garantiza más bien la síntesis de hueso y la mineralización. Entonces, la vitamina D es muy importante, ¿ya? El calciferol, ya hemos dicho, es la vitamina D3, ¿ya? Y luego se hidroxila y se convierte en calcitriol, porque es 1,25 de hidroxicolecalciferol o calcitriol. El calcitriol es la hormona que finalmente funciona y es la droga que nosotros podemos dar, ¿ya? Estos son los preparados de vitamina D. Viene como ampollas bebibles que tienen 600 unidades o viene como cápsulas, como tabletas que tienen en microgramos. ¿Ya? Hay una equivalencia entre ellos. ¿Ya? Cuando tú quieres dar muchas dosis, mucha cantidad, puedes recurrir acá. Cuando quieres dar un mantenimiento o dosis moderadas, recurres acá. ¿Cuáles son las indicaciones de la vitamina D3? Entonces, cuadros carenciales como el raquitismo, la osteodistrofia renal que tienen los pacientes con insuficiencia renal, el riesgo de la presencia de osteoporosis o estrogenia, y bueno, hay toxicidades también con vitamina D3, ¿no?
que una de ellas es la desmineralización ósea, por supuesto. Entonces, hasta acá hemos visto muchas cosas, pero hay algo que ya se cae por su peso, pero que hay que decir. La base de todo tratamiento de osteopenia o de cualquier tipo parecido, la base es el calcio y la vitamina D. Por encima de eso puedes poner otros fármacos, pero si no hay eso, nada va a funcionar. O sea, tú tienes que garantizarle al paciente un ingreso adecuado de calcio y de vitamina D. ¿Verdad? Es la base de la prevención y la base del tratamiento. Luego, vamos a ver unas sustancias de las que no hemos hablado, de lo que son los bifosfonatos. El primer bifosfonato que apareció es el alendronato. Estos bifosfonatos son unos análogos sintéticos de esta sustancia, que es el pirofosfato, que no lo hemos mencionado, pero que es un componente importante en la remodelación ósea, en el metabolismo del calcio. Y el pirofosfato normalmente va a donde hay puntos de resorción y lo regula, ¿ya? Inhibe a los citoplasmas. Eso es lo que hace el pirofosfato. Entonces, estos, como son análogos del pirofosfato, van a las unidades de remodelación que ya las hemos visto e inhiben a los citoplasmas. Entonces, así disminuyen la resorción ósea, disminuyen las unidades de remodelación. Y en los pacientes pueden disminuir la pérdida de masa ósea, por supuesto, sobre todo en la posmenopausia, en cualquiera. Esos son los bifosfonatos. El primer bifosfonato que existió es el alendronato, y luego salieron otros, ¿ya?, que facilitan su terapia, porque el alendronato se daba y se da, todavía se puede dar, por vía oral todos los días, pero tiene sus efectos adversos, y el principal es gastrointestinal. Produce mucho reflujo gastrointestinal. Entonces comenzaron a aparecer bifosfonatos que ya no se administraban una vez al día, sino una vez por semana, e incluso comenzaron a aparecer bifosfonatos que se pueden dar por vía parenteral, ¿ya? Y entonces, a medida que han ido apareciendo, se van alejando de esos problemas gastrointestinales más propios de la microbiota, ¿no? Es así como ha aparecido el bisedronato, el soledronato, y etc., ¿ya? Y otros más, ¿ya?, que se pueden ya usar en la enfermedad de Payet, que lo hemos escrito, en osteolisis por metástasis ósea, ¿ya? Entonces hay bifosfonatos orales, como el alendronato, el bisedronato, se pueden dar cada día, se pueden dar cada semana, cada mes. Entonces ya se facilita mucho el tratamiento, ¿no es cierto? No hay que darlos con alimentos porque alteran su absorción, y el principal problema es el reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando el paciente toma alendronato, tiene que ser en la mañana, en ayunas, tiene que quedar separado por lo menos una hora, no debe echarse. Hay cosas así que se deben tener cuidado para evitar el reflujo. El alendronato se va a ir a todo el cuerpo, pero de ahí se distribuye rápidamente, se redistribuye hacia la hidroxiapatita, o sea, donde están sucediendo la mineralización del hueso o la desmineralización, y ahí va a inhibir a los osteoclastos, ¿no? Lo que hacía el pirofosfato, ahora lo hace el bifosfonato. Es una sustancia chiquita, casi es una sal, entonces no necesita mayor metabolismo, pero se va a excretar muy lentamente porque justamente se va y se une a estos puntos de remodelación ósea. ¿Hay reacciones adversas derivadas de los bifosfonatos? Sí. Dolor musculoesquelético, fracturas atípicas, ¿ya?, porque esa regulación con el pirofosfato, con la hidroxiapatita, que son los fosfatos de calcio, no es muy bien entendida. A veces pueden pasar cosas raras y producirse fracturas, así que se producían con esos análogos de la tratomona que habíamos visto, ¿ya? Y como hemos visto, hay alendronatos que se pueden dar al día, otros se pueden dar hasta cada mes, y otros se pueden dar endovenosos, una vez al año o 2 veces al año, como el soledronato. Ya
han simplificado mucho la terapia, pero no están exentos, estarán exentos del reflujo, pero no están exentos de estos problemas que están por acá, como la fractura típica. Entonces ahí hay un pequeño problema, ¿no? Cuando hay insuficiencia renal no se puede dar, porque es la única forma en la cual se va a excretar. En niños, en gestantes también no se puede. Esto es un fármaco que es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿ya? Dirigido al RAM, que va a hacer más o menos lo que hacía, lo que hemos analizado, la osteoproteína. Esto es un fármaco ya más nuevo, por supuesto. Se utiliza en la osteoporosis y en la osteopenia, y en pacientes o mujeres con alto riesgo de fractura. Va por vía parenteral cada 6 meses, ¿ya? Y lo que va a hacer es frenar la resorción, ¿no? Frenar los osteoclastos, ¿no? Dividir sus funciones y su formación, ¿ya? Porque lo que hace es justamente lo que hacía la osteoproteína, que habíamos analizado acá, interponerse en la activación que el osteoblasto hace sobre el osteoclasto. Esta es la más clara, ¿no? Entonces, como el osteoblasto lo estimula a través del RAM, del sistema RAM. Este es el RAM, este es el ligando del RAM, perdón, este es el ligando del RAM y este es el receptor del RAM, pero en un momento que secreta osteoproteína y la osteoproteína se interpone. Entonces, esa droga que hemos visto hace algo parecido. ¿Ya? Es un anticuerpo monoclonal que va a bloquear esa interacción entre el ligando RAM y el receptor RAM de los osteoclastos. Y al final va a haber una inhibición de los osteoclastos. Reacciones adversas, puede haber hipocalcemia, lo que no es bueno para nada, porque se dispara la paratormona y aumenta la resorción. Puede haber osteonecrosis de mandíbula, fracturas atípicas. ¿Te das cuenta? Ya aparecen cosas bien acuerdas. Entonces, y luego las sales de calcio. La base de todo tratamiento y prevención de la osteopenia son el calcio y la vitamina D3. Sobre eso tú puedes poner bifosfonato si quieres, puedes poner estrógenos, puedes poner estos otros fármacos que hemos visto, los análogos de la paratormona o este anticuerpo monoclonal, pero ya con otros riesgos y otros problemas, ¿no? Pero nada vas a usar si después no estás garantizando un buen ingreso de vitamina D3 y de calcio. Entonces estas son las sales de calcio, ¿ya? El calcio suplementario se da para lo que estamos más o menos hablando, y hay mucho calcio en la dieta y sobre todo en los lácteos. Entonces es una razón importante para consumir lácteos, ¿ya? El calcio lo puedes dar por vía oral o por vía endovenosa. Tú usas calcio endovenoso cuando hay hipocalcemias severas, que no es el caso a realizar, pero sí puedes dar en esos casos gluconato de calcio por vía endovenosa, con mucho cuidado para tratar hipocalcemias severas. Normalmente en el terreno de lo que estamos hablando es el calcio que se usa por vía oral, que viene en tabletas, ¿ya? De determinados miligramos, que normalmente traen 500 miligramos de calcio finalmente, porque es carbonato de calcio. Y ya viene incluso acoplado con la vitamina D. Entonces es la caprimida D que tiene el calcio y la vitamina D3, ¿ya? Bueno, no habla mucho más del calcio, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que hay que revisar hasta aquí. Ya sabemos cuál es la mesa. Tiene que ser la vitamina D3, el calcio, la buena alimentación, la ingesta de calcio, la ingesta de los precursores de vitamina D3 que hemos revisado, el ejercicio físico. Entonces ya ahí viene la prevención y el tratamiento de la osteopenia.
y sobre esa puedes poner los fármacos que ya habíamos analizado, ¿ya? Y entonces lo que tú le das al paciente es carnitina D, que trae calcio y trae vitamina D3. Hay preparados de estos complejos de calcio y D3 de distintas dosis. Entonces tú estás haciendo solo prevención, das los de menos dosis, pero si ya el paciente le vas a hacer un manejo de la osteopenia, tienes que dar los de más altas dosis. Y en el mercado encuentras de distintas dosis, ¿ya? Estas sales de calcio con vitamina D. La terapia de reposición hormonal es también importante. No vamos a ver, es producto de toda una clase. Entonces, aquí ya hemos hablado de lo que pasa con la mujer cuando llega a la menopausia, ya no hay producción folicular de estradiol, entonces eso le perturba enormemente su dinámica de la remodelación y comienza a perder hueso en forma acelerada. Entonces, por eso es una de las justificaciones para las mujeres posmenopáusicas darles estrógenos en reposición para que no se produzca tanto esta osteopenia. La terapia de reposición hormonal se está revalorizando porque parece ser que no trae todos los beneficios que en un inicio se pensó, pero bueno, está ahí y no vamos a entrar en dudas, pero acá vamos a ver que diga, no vamos a entrar en decisiones más amplias, ya que lo que nos interesa es el beneficio que nos pudiera dar el estrógeno suplementario en una mujer posmenopáusica. Eso se llama la terapia de reposición hormonal. Entonces, la terapia de reposición hormonal en la posmenopáusica significa darle de alguna manera estrógeno a la mujer para que estimule su osteoblasto, para que produzca citoquinas que inhiban el número de la actividad del osteoblasto. Eso en resumen es, ¿ya? Porque la mujer se ha quedado sin estradiol y entonces nosotros lo reemplazamos en lo que se conoce como la terapia de reposición hormonal. ¿Ya? ¿Qué se va a usar? Estrógenos. Como vamos a analizar cuando hagamos estrógenos, se pueden dar solos o se pueden usar con progestágenos para evitar la hiperestimulación del endometrio, porque una de las complicaciones de dar estrógenos es el cáncer de útero. Y entonces, para evitar ese cáncer de útero, le das progestágenos y entonces la mujer ya elimina, tiene periodos pseudomenstruales en los cuales se elimina esa proliferación del endometrio y entonces la posibilidad de cáncer endometrial disminuye. ¿Ya? Si la mujer no tiene útero, no tienes que dar progestágenos, solo estrógenos, ¿no? Pero si tiene, para evitar esa estimulación del endometrio y el cáncer del endometrio, se combina con progestágenos. Otro problema que tiene la terapia de reposición hormonal es el cáncer de mama, aumenta el cáncer de mama. Y otro problema que tiene es la hipercoagulabilidad, o sea, la trombosis venosa profunda. Entonces, no es tan sencillo, que es una maravilla. Hay que ir puntualizando qué paciente la va a recibir, porque le estás aumentando el riesgo de cáncer de útero, cáncer de mama, cáncer de hígado, colelitiasis y trombosis venosa. ¿Ya? Más lo vamos a tratar un poquito más de repente cuando hagamos terapia de reposición hormonal. Si tiene útero, le tienes que dar una progesterona o progestágeno, ¿ya? Para evitar la hiperplasia endometrial. Hay otros beneficios de dar la reposición hormonal, disminuye el infarto de miocardio, ¿ya? Pero si la paciente ya ha tenido evento cardíaco, ya no le vas a disminuir en nada. Disminuye quizá el Alzheimer, disminuye los bochornos, la sequedad genital, son beneficios, ¿no? Pero trae también sus problemas, como hemos dicho, riesgo de cáncer de mama, riesgo de endometrio, trombosis venosa, litiasis biliar y tumores de hígado, benignos y malignos. Entonces, en la terapia de reposición hormonal se da por vía oral, ¿qué cosa? No se da estradiol, normalmente se da estrógenos conjugados, puedes dar estradiol también, hay preparados, ¿ya? De etilín de estradiol, ya vamos a conversar en esa clase, y los puedes combinar para evitar
la hiperestimulación estrogénica y el cáncer de útero con el hidroxiprogesterona. ¿Ya? Hay distintos preparados que vienen con ese objetivo. También hay parches que pueden tener solo estrógeno para mujeres que no tienen útero, ¿no? Porque si tienen útero tiene que quedar combinado. Y aquí viene algo también que ya viene con el adelanto, después vino, ya hace muchos años que existe, que vamos a revisar en esta clase, que son los estimuladores selectivos de receptores estrógenos. El estrógeno estimula muchos receptores, ¿ya? Uno de los receptores hemos visto, el receptor del osteoblasto, que hace que se inhiba al osteoclasto. Este lo hemos visto, ¿ya? Entonces, así es como el estrógeno frena la osteopenia. Entonces, hay estimuladores selectivos, o sea, fármacos que no estimulan el estrógeno en todo sitio. ¿Ya? Por ejemplo, para que entendamos esto, regresemos aquí. A mí me interesa que el estrógeno estimule receptores en el hueso. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, para frenar la osteopenia. ¿Me interesa que el estrógeno estimule receptores en el útero? No. No, porque me da cáncer de mama, cáncer de útero. En la mama, tampoco, ¿no es cierto? En la coagulación hepática, no, porque me va a dar trombosis. En la vesícula, en la vía biliar, no, porque me va a dar cálculos. Entonces hay sustancias ahora que son selectivas. Por ejemplo, hay estimuladores de receptores estrogénicos. No existe el estimulador de receptor estrogénico perfecto. No existe. ¿Ya? Así como no existe la mujer perfecta, tampoco existe. Pero ¿cuál sería el estimulador de receptores estrogénico perfecto? Aquel que estimule el hueso, pero no estimule el útero, ni la mama, ni la coagulación, ni la vía biliar. ¿Y estimule el sistema cardiovascular? Sí, porque me disminuye el infarto. Ese sería el perfecto, pero no existe. No existe. ¿Ya? No existe el hombre perfecto. Pero existe, por ejemplo, el raloxifeno. El raloxifeno es estimulador selectivo en el hueso. Es estrogénico en el hueso. Entonces frena la pérdida de masa ósea, pero no en la mama ni en el útero. Entonces no estimula mayormente el cáncer de mama ni el cáncer de útero. Menos riesgo de cáncer de mama, menos riesgo de cáncer endometrial. Pero no te da beneficio coronario. Y más bien aumenta la trombosis porque es estrogénico en el hígado. Entonces te desbalancea la coagulación y te puede aumentar la producción de tumores benignos o malignos en el hígado. ¿Ya? Entonces no es perfecto porque esto se le filtró. No existe, pero existe lo que es el raloxifeno. El tamoxifeno, por ejemplo, que vamos a ver, el tamoxifeno es un bloqueante de estrógenos en la mama. Por eso se usa en el cáncer de mama. ¿Ya? Pero no estimula receptores en el estrógeno, no da cáncer, por ejemplo, de endometrio. Entonces, así están saliendo estos moduladores de receptores estrógenos. ¿Ya? Y por supuesto van a ir saliendo más, es un camino muy interesante. Por alguna razón se ha frenado, porque el raloxifeno y el tamoxifeno ya salieron hace buen tiempo y no ha salido algo que lo supere. ¿Ya? Es lo que tenemos hace buen tiempo y de ahí no se mueve mucho la cosa. Han salido algunos, pero no salen de lo mismo. ¿Ya? Entonces el raloxifeno es el que se da para la osteoporosis. Me salva un poco de estos cánceres, pero no de la trombosis. ¿Ya? Y el tamoxifeno es algo parecido, pero que se da para evitar, se da como coadyuvante en el tratamiento del cáncer de mama. ¿Ya? Ya lo vamos a ver un poco. Bueno, eso es todo.